Vamos a hablar de la fe. Qué interesante, ¿no es cierto? Porque vamos a hablar de la fe. Muy interesante porque la gente, todo el mundo dice que tiene fe. Todo el mundo dice que cree. ¿Qué creen los que no creen? ¿En qué creen o en quién creen los que no creen? Dije, para hablar de la fe hay que pensar que la fe es un término tan pequeñito, pero todo el mundo lo usa, ¿no es cierto? Y yo estaba pensando, dime con quién andas, te diré quién eres. Dime qué crees y te diré a dónde vas, ¿no? Y vivimos en un tiempo donde creer está muy manipulado, manejado por la forma de pensar de muchísimas maneras. Por ejemplo, a los chicos se les dice, usted tiene que creer en usted. Anoche estaba oyendo un programa que decía, el amor más grande que hay en la vida es usted mismo. Bueno, creo en mí, creo en mis valores, creo en mis capacidades, creo en mis sueños, creo en mis apegos. Y a los niños se les está enseñando hoy que crean en ellos. Pues si no creen en ellos, no van a ir a ningún lado. Esa es la fe popular. Crea en usted mismo. Otros dicen no. Ver para creer. Ver para creer. ¿Qué más dicen otros muchos? Sustituyen la fe por amuletos, por medallitas, por escapularios, por formas de cultos raros como la santería, por ejemplo, la masonería, que antiguamente los grandes líderes de un país eran casi siempre pertenecían a esa logia que se llama masonería, que yo nunca pude saber exactamente qué es lo que hacen, pero se hablaba mucho de eso. Hay amuletos, ¿cierto? Muchísimos amuletos, plegarias, imágenes de todo tipo, símbolos, fenómenos, manifestaciones esotéricas, brujos, hechiceros. Se negocia con la fe de muchas personas. La buena suerte es parte de, creemos en que tal día es mi día de buena suerte. Y el antiguo director técnico de la Selección Colombia se vestía de cierta manera para todos los partidos porque tenía fe en ese vestido, ¿no? Y si se lo ponía, la selección ganaba. No sé qué pasó, que le metieron 6 goles en alguna ocasión. Se forman comunidades que creen cosas o ideas raras, extrañas. Y a veces, aún en la iglesia, se levantan profetas que empiezan a decirle a las personas lo que tienen que hacer, como a las chicas con quién se tiene que casar, porque supuestamente tienen mucha fe y por tener tanta fe, entonces reciben ciertas visiones y embolatan a la iglesia, ¿no es cierto? La fe, también otra cosa que hace el mundo para, digamos, manejar la fe son teorías respecto a Dios. La teoría del Big Bang, la teoría de la evolución de las especies. Todavía los jóvenes en las universidades los vienen embolatando con eso y son solo teorías, porque no quieren de Dios, son solo teorías. La fe no admite elementos sincretizantes. Si tú crees en Dios y tu fe está centrada en Dios, no tienes que creer nada más. O sea, la fe no admite elementos sincretizantes. Actúa por la obra del Espíritu Santo en la vida. Y es que Joaquito se me adelantó porque yo les iba a hacer un examen sobre lo que estamos viendo hace días, que estamos viendo el fruto del Espíritu, el fruto, uno solo,
que tiene muchos componentes allá adentro y que forman el equilibrio de la salud espiritual tuya y mía para poder asistir sanamente a una iglesia que ama al Señor. Entonces necesitamos todos vivir el fruto del Espíritu Santo. Y lo hemos ido viendo uno por uno. ¡Qué maravilla! La palabra tiene muy claro para nosotros cómo vivir en el Espíritu. Y ese fruto, que es uno solo, uno de sus componentes es la fe. ¿Lo recuerdan? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Eso es el fruto. Y si vivimos en él, se manifiestan todas esas cosas. Pero tú no puedes decir que tienes fe y eres feroz. Eso es difícil. O que tienes amor y no amas a los hermanos, pero tienes amor porque buscas a otros para hablarles de Cristo, y cuando diga, no, es que esa viejita o es que ese señor, es que no me gusta meterme en líos, por eso cuando llego al culto salgo corriendo y no saludo a nadie, porque mejor estar lejitos. Cuando la comunidad de fe es el primer medio donde el fruto del Espíritu se manifiesta. Sí. Entonces, aquí es donde debemos manifestar el fruto. Bueno, entonces primero vimos qué es la fe popular. La gente cree en muchísimas cosas. Pero ¿qué nos dice la Escritura sobre la fe? ¿Qué es realmente la enseñanza de la palabra sobre la fe? No se preocupe, lo que caiga en el baño. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el camino de la fe. En primer lugar, la palabra nos da una definición sobre fe. Hebreos capítulo 11, el verso 1, cuando va a dar una gran lista de personajes que han vivido en fe, Hebreos nos da una definición, nos habla de certeza y de convicción. Dos cosas indispensables en la vida cristiana. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y si no andamos así, no vamos a ningún lado. Certeza y convicción. Y es real. El actuar de fe no es por las cosas que nos dan, por las cosas que nos dicen, por las cosas que tenemos a la mano. Es por las cosas que esperamos, por las cosas que sabemos que existen, por las cosas que tendremos. ¿Ya? La fe no es lo que tú tienes a la mano. Es lo que vas a tener. Todas las riquezas de la gloria están concentradas allí. Entonces, eso es la fe es un asunto particular. Esa es otra cosa que es interesante en la fe. Es un asunto tuyo, de cada quien. Entonces, como es particular, algunas personas se dan el gusto de decir, pues, en lo que yo creo, nadie se meta, porque eso es asunto mío. Pero resulta que es un asunto tuyo con Dios. Y que tiene que estar centrado en la palabra. Es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no tenemos a la mano. Eso es fe. Y también nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Es un asunto particular, pero también es un asunto de comunidad.
Porque si en la comunidad hay una persona que exhibe una manera de creer diferente, la comunidad no marcha. La garantía es que lo que tú crees y en quien tú crees coincida con lo que yo creo y lo que él cree y lo que ella cree, para que seamos comunidad. La única manera de llamarnos comunidad es que creamos en el mismo Dios, en el mismo Señor, en el mismo amor que nos cubre. Creamos la palabra, que tengamos a Cristo en la vida y actuemos de acuerdo. De otra manera no funciona. Si cada uno cree lo que quiere, interpreta lo que quiere y hace lo que quiere, la comunidad de fe no funciona. Entonces es un asunto individual de cada quien con el Señor, pero es un asunto de la comunidad. Por eso se llama la comunidad de fe. A la iglesia se le llama comunidad de fe, porque creemos en el mismo Señor. Es un asunto de decisión personal. Nadie puede obligar a nadie a creer. Es un asunto que hay que decidirlo en el corazón, abrir la vida y el corazón para tenerlo. Es un elemento de poder. Es un elemento de poder. Y fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podían decirle a esa montaña, váyase de aquí para allá y lo haría. A ver, ¿quién ha podido, quién ha intentado hacerlo? Yo no. ¿Pero por qué? Porque nos falta crecer en la fe. Es un asunto del diario vivir. Es un asunto de tu relación con el Señor. Es un asunto de la búsqueda del alma con Dios. Es un asunto de alimentarse con la palabra diariamente. La fe no crece por ósmosis o porque el otro oró por mí. La fe es una búsqueda continua de Dios. Y así la fe se convierte en un elemento también de poder. De poder. Tenemos un mismo Señor, entonces producimos el mismo fruto. Y es allí donde estamos trabajando, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y es un solo paquete. No puedes exhibir uno sin tener el otro. Es una sola cosa. Y habilita la vida del creyente para desarrollar todas sus capacidades, sus dones, su vida con el Señor. El fruto del Espíritu es lo que nos habilita para ser realmente cristianos. Amor, gozo, y no puede eludir ninguno. Dice, yo amo al Señor, pero esos viejitos de la iglesia son muy cansones. No, hay que amarlos a todos. Si amas al Señor, tienes amor con cada quien, ¿cierto? Tienes el gozo de Dios. No eres un amargado. Tienes la paciencia. Puedes andar debajo de la carga sin que la carga te aplaste. Tienes bondad. Eres capaz de hacer el bien. Tienes compasión con el otro. Allí se desarrolla la benignidad. Tienes fe. Y los asuntos de fe son muy importantes. La fe es un elemento indispensable en el funcionamiento y desarrollo de la iglesia como cuerpo de Cristo, es corporativa. Por eso es que tenemos un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo y un solo Padre. Todo eso dice la palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces la iglesia tiene la misma fe. Cada uno no puede creer lo que quiera. Si no tenemos la misma fe, no estamos caminando en el mismo camino. Entonces ese es un elemento corporativo que es básico para el desarrollo y la vida de la iglesia. Es un instrumento de protección también. Cuando tú crees, nadie te va a meter los dedos en la boca. Cuando tú no sabes en quién crees, vas para cualquier parte, ¿no? Por eso es que la Biblia habla del escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, la fe es un instrumento de protección de la vida del cristiano, de la vida espiritual. La fe, y le llamo escudo, porque me pongo a pensar en la armadura, como enseñé muchas veces a los niños y hacía toda la armadura para enseñarles cómo se maneja. Entonces siempre recuerdo el escudo de la fe con el cual puedes apagar los dardos de fuego del maligno. Nuestra fe está asida a Dios o está acechada por el enemigo. Entonces, si nosotros estamos pegados del Señor, pues es una cosa. Pero si en otra manera, el enemigo puede hacer presa fácil de nosotros. La fe es un elemento indispensable para agradar a Dios, que dice Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, no hay nada que agrade más a Dios que un corazón que cree. Entonces, Él se complace en que nosotros le creamos. Tengamos o no tengamos las cosas a la mano. Tenemos la palabra, nos guiamos por su palabra y le creemos. La fe es una virtud cardinal. Fe, esperanza y amor son las virtudes cardinales. Y la fe está en el medio de las dos. Porque aunque dice que el amor es principal, sin embargo, las conecta. Sin fe no hay conexión con la esperanza. Entonces, para que el amor se conecte con la esperanza se necesita la fe. Es una de las virtudes cardinales. Y dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor, pero no se puede conectar con la esperanza a menos que creamos. Es una garantía de vida. El sustento de la vida cristiana es la fe. La garantía de la vida cristiana es la fe. Por eso es que la carta a los Romanos tiene como eje principal la fe. Y digamos que el verso clave para entender toda la carta a los Romanos es Romanos 1:16 y también el verso 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío y al griego, ¿no es cierto? Porque con la fe se cree para justicia. Creemos por fe y para fe. Y el justo vive por fe. Entonces es un elemento de vida. Sin fe estamos muertos, acabados. Si alguien dice se me acabó la fe, está acabado.
está absolutamente acabado. El justo vive por fe. Es el elemento vital que sostiene al ser que ama a Dios. Porque aquí hay muchas acechanzas y a menos que creamos con todo el corazón, con toda la firmeza de la vida, no nos sostenemos. Hay demasiadas cosas que nos tratan de sacar de una vida de fe. Y la fe tiene tres características o contiene tres elementos muy importantes. El primero es que la fe siempre está centrada en Dios. Por eso cuando empezamos miramos que la fe popular está centrada en cosas que no son Dios. En el escapulario o en la promesa, en los actos, en mí mismo, en los astros, sí, en lo que yo creo, en lo que me dicen los astros, en eso creo. Muchas personas son ciegas en eso. Pero tantas formas de fe que el mundo inventa cada día y jamás se pueden sostener en el tiempo, porque nuestra fe trasciende. Nuestra fe está centrada en Dios. Es la primera gran característica de la fe. Nuestra fe está sentada en Dios, no en teorías, ni en apariciones, ni en dichos de alguien, ni en una persona que se vestía de determinada manera y vivía en no sé dónde y que hay que creer en eso porque hizo no sé qué cosa. Cuidado. Nuestra fe está centrada en Dios. Y para que nuestra fe podamos entenderla sentada en Dios, tenemos que entender la palabra. La palabra de Dios guía nuestra fe. No son teorías, no son inventos de hombres. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero esa fe está centrada en Dios. Dios declara justo a quien cree. Y a veces nosotros no nos lo creemos. No creemos que Dios nos declara justos, porque creemos en Él, nos dejamos guiar por su palabra. Juan escribe un evangelio, todo un libro acerca de Jesús, y nos dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo un libro solo para que creáis, pero desde el principio hasta el fin, la palabra de Dios nos invita a creer. Cuando leemos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que toda habla de la fe, empieza con la creación. ¿Cuántas teorías hay sobre la creación? Cantidad, ¿no es cierto? Porque la ciencia y la ficción también se han dedicado a tratar de buscar y encontrar elementos que nos saquen de la vida de fe. Y los encuentran, pero no los pueden probar. Y hasta hoy, muchas de esas teorías son cátedras universitarias. Eso es triste, pero así es. Y los jóvenes pelean por esas teorías, cuando tenemos en la palabra la verdad de Dios. Y nos dice que Dios creó el universo, no hay tal Big Bang. ¿Cierto? Y hay más, muchas cosas que nos dicen en las universidades sobre la formación del universo, de la evolución de las especies, todo eso, y tratan de eliminar a Dios de toda la creación. Los mandamientos, especialmente lo que tiene que ver con aceptar la presencia divina, nos lleva a la fe. Tenemos un Dios soberano.
poderoso, grande. ¿Por qué tenemos que creer cosas que nadie ha podido probar? La fe trasciende al tiempo y trasciende el espacio. Trasciende. Nosotros sabemos que aquí somos pasajeros, pero tenemos una morada celestial, ¿sí o no? Y si no es así, somos unos miserables, como dice Romanos. Estamos perdiendo el tiempo si no estamos seguros de que aquí estamos rindiendo culto de adoración y alabanza a un Dios eterno y que tenemos una morada eterna en los cielos, que no somos sino pasajeros acá, pero nuestra vida se proyecta a la eternidad. ¿Cómo lo sabemos? Por fe. Solamente porque lo creemos, porque la palabra lo dice. La fe incluye una vida de obediencia y de sumisión a Dios y a su palabra. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que obedecer la palabra. El Espíritu Santo que mora en el creyente produce en nosotros su fruto. Y fe es parte del fruto en nosotros. Todo el que cree no será avergonzado. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para la salvación. Romanos 10:10. ¿Cómo mantener una vida de fe? ¿Cómo? ¿Cómo mantenemos una vida de fe? ¿Cómo aseguramos que tenemos una vida de fe? Tenemos en la palabra varios ejemplos de cómo mantener una vida de fe, pero la palabra de Dios nos proporciona especialmente un modelo. ¿Quién es ese modelo? Bueno, Él es el Dios en quien nosotros tenemos que creer. Él es nuestro Abraham, claro. La Biblia nos da en Romanos capítulo 4, vuelve y nos explica, tenemos un modelo de alguien que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y esa es la fe de Abraham. Creyó a Dios y su fe le fue contada con justicia. Dios le dijo a Abraham varias cosas que iban a suceder. Le dijo que dejara su tierra, su parentela y se fuera a la tierra que él iba a mostrar. Y se fue para allá y cada pedazo de tierra él lo compró. Tenía como 70 años cuando llegaron a Aram. De ahí lo mandó a Canaán. Y caminó hasta Canaán con Sara, su mujer, y su sobrino Lot. Compró cada pedazo de tierra. Se volvió viejo. No pasaba nada. ¿Ustedes creen que la fe de Abraham falló? Y no había tenido un hijo para cumplir la promesa que Dios le había dicho que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿cuál si ya estaba viejito y no tenía hijos? Terrible. Preparando esto yo decía, ¡qué fe! ¡Terrible! Cuando salió de Harán, tenía 70 y mucho de años, llegó a Canaán, llegó a los 90 y nada. Vale. Nada pasaba. Hasta que se aparece un ángel y le dice que es el tiempo. Y estaban viejos. Entonces Sara se rió. Sí. Y ustedes, la Biblia es claritita. Sara dijo, tendremos placer siendo mi Señor ya viejo. Estaba hablando del placer sexual. Y estaba hablando que ya eso no estaba funcionando.
Sí, entonces hasta eso estaba en el, no había nada. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Esto es rarísimo. ¿Qué le tocó hacer a Abraham? Creer. Creerle a Dios. ¿Qué hacer cuando nos consideramos insignificantes para ser parte de los planes de Dios? ¿Qué hacer? Creer. Señor, tú tienes el poder y tu poder es suficiente para mí. Vamos adelante. Y eso hicieron estos viejitos, más viejos que nosotros, que ya tenemos hijos cincuentones. Imagínense. Y Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Creyó, y en el capítulo 4 del libro de Romanos nos da una semblanza hermosísima de la fe de Abraham. No solo dice que Abraham creyó en Dios y su fe le fue contada por justicia, sino que dice que creyó en esperanza contra esperanza. Y Esperanza Ramos no estaba ya en ese momento, pero él creyó en esperanza contra esperanza. No había esperanza de nada. Un viejito de 99 años. Ya habían tratado de ayudarle a Dios, porque Sara le dijo, bueno, sí, ¿será que el Señor quiere que tú tengas tu hijo en mi sierva? Y tuvieron a Ismael, y fue el problema más grave que pudo tener ese hogar. Tanto que Sara, que era medio puntillosa, le dijo, mijita, usted se va de acá. No la quiero ver más acá, y la echó con hijito y todo. A Abraham seguro le dolió porque era su hijo, ¿no? Pero la echó. Y siguieron esperando en Dios. 90 años, 99 años él. Pero dice el verso 18 del capítulo 4 de Romanos, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, que Dios le daría descendencia cuando ya era un viejito así. ¿Cómo es eso? Y que Dios era fiel y cumpliría sus promesas. Ese es un reto para nosotros, que generalmente le decimos a la gente, ver para creer. Imagínense. Eso no es fe, para nada. Fe es la de Abraham, que le creyó a Dios, que él era suficientemente poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. Y sí, creyó a Dios. Pero nos dice también el verso 19, estamos en Romanos, el capítulo 4. El verso 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Pase lo que pase, yo le creo a él. Tengo 99 años, pero le creo a Dios. Él sabrá cómo lo va a hacer. Nosotros a veces no podemos creer cosas tan insignificantes. Nos volvemos un 8. Nos deshacemos en angustia y no podemos creerle a Dios. Y mire lo que Abraham creyó. No se debilitó. ¿Será que sí? ¿Será que no? Él no podía humanamente hacer más. Tenía que depender absolutamente de Dios. Y no se debilitó. Todos los días le dijo al Señor que él creía. Y si ustedes quieren tener en sus devocionales tiempos maravillosos, busquen los altares que Abraham fue haciendo a Dios y lo que ofrecía a Dios, cómo oraba a Dios. Abraham se fortalecía en la fe. No se debilitó porque su cuerpo ya no servía, no. Pero no se debilitó.
no se debilitó. Y él no podía hacer más y no se debilitó porque él sabía que Dios tenía poder. ¿En qué Dios creemos nosotros? ¿En el mismo Dios de Abraham? Vamos adelante. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Él es fiel. Abraham tampoco dudó. Esa es una cosita que está dentro de cada ser humano, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? No dudó. No cede a la incredulidad. No cede a la duda. A pesar de su situación, no cede. Y se fortalece en la fe. ¿Cómo? Dándole gloria a Dios. Eso dice Romanos 4:19. Pero también estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría lo que le había prometido. ¿Está convencido usted? Es que estudiar la fe, podemos divagar mucho, pero vamos a nuestra propia realidad. ¿Podemos creer como Abraham? Es mi primera pregunta. Segunda pregunta, ¿nos debilitamos? Claro, somos seres humanos. Él también falló un poquito porque también le hizo caso a Sara y tuvieron ese muchachito que fue para líos en la casa. Hasta que Sara no lo aguantó más. Eran humanos, seres humanos como tú y yo, con la diferencia que muchos de nosotros no alcanzamos esa calidad de fe para creerle a Dios. Creer que en esperanza contra esperanza, aunque no veamos nada de luz al otro lado del túnel, no debilitarnos en la fe, no dudar y fortalecernos en la fe. ¿Cómo? Dándole gloria a Dios. ¿Quiere fortalecerse en la fe? ¿Quiero fortalecerme en la fe? Glorifiquemos al Señor, porque Él es fiel. Él es fiel. Y tampoco, pero otra característica de la fe de Abraham, y es la última, estaba plenamente convencido. ¿Cómo es de difícil convencer a alguien cuando no hay nada de pruebas de que tal cosa y tal cosa son ciertas? Yo creo que aún al esposo cuesta convencerle, pero mi amor, esto es... No, muéstreme a ver, cómo es la cosa. Si no damos pruebas, no hay cómo creer. Pero Abraham estaba plenamente convencido de que Dios le había prometido algo y que Dios era fiel y lo iba a cumplir. ¿Estamos convencidos nosotros? ¿Estamos convencidos de que Él cumple todo lo que nos ha prometido? ¿Está convencido usted que sus pecados son perdonados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Está convencido de que cada día que vivimos la vida cristiana la vivimos en fe? ¿Está convencido que tenemos un lugar en la patria celestial para nosotros? Ay, ahora que tengo tantos años encima, estoy feliz porque sé que se acerca el día de estar con el Señor. Eso es bonito, aunque es doloroso humanamente hablando, porque dejar este cuerpo de carne no debe ser tan fácil, pero esa esperanza de gloria y estar plenamente convencidos de que el Señor lo dice y es verdad. Es así. La fe de Abraham le fue contada por justicia, porque la fe sin hacer algo no vale, ¿no? La fe de Abraham le fue contada por justicia. ¿Cómo está tu fe?
¿Cómo crees al Señor? Recuerde que es parte de un paquete con el cual nosotros vivimos como cristianos. Y no podemos deshacernos del paquete, ni quitarle un elemento al paquete porque es una sola cosa. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿qué? Fe, mansedumbre, templanza. Es un solo paquete y nos garantiza, eso es lo más lindo, nos garantiza el actuar correcto de la vida cristiana en la comunidad de fe y para ganar al que no la tiene. Entonces, ejercitemos nuestra fe, busquemos al Señor y sepamos que todo lo que Él ha prometido es verdad. Si le cumplió a Abraham y le cumplió y sigue cumpliéndole. Ellos están peleando allá, pero el Señor sigue cumpliendo sus promesas en ellos. Creámosle al Señor. Y nosotros que tenemos en Cristo la fortaleza de la vida, creámosle al Señor que Él es fiel con nosotros. Él no nos va a fallar. Es más posible que yo falle. Él no va a fallar. Creámosle con todo el corazón, porque con la fe se cree para justicia y para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Que el Señor nos ayude a ejercitar esta parte del fruto del Espíritu, porque es una sola cosa y es lo que nos garantiza la vida y la fidelidad de la vida, el acercamiento a Dios, la comunión y la vida en comunidad. Padre, gracias por enseñarnos en tu palabra estas cosas tan hermosas y que sabemos que son ejes esencial de nuestra vida cristiana, Señor. Ayúdanos a crecer de tal manera que como Abraham estemos plenamente convencidos de que tú haces todo lo que nos has prometido. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida y queremos comprometer nuestra fidelidad para amarte, servirte, honrarte, glorificarte hasta el fin. En Cristo Jesús. Amén.